quizás por la globalización, porque la ineptitud de sus gobernantes ha hecho que pierdan cariño por su país. Me encantaría saber su respuesta. Muchísimas gracias. Pues fíjese, con su permiso, le voy a dar un poquitín la vuelta a esa frase. Y en este caso, que nos ocupa, yo diría que tenemos que conocer la historia para repetirla. Vamos a darle la vuelta, ¿verdad? Pero mire, efectivamente, estando estos días por distintos países, me contaban que en algunos lugares, en algunos países, ya no se estudia historia en los colegios, en las escuelas. Ya no se estudia historia. Todo es ya tecnología. Ya la parte de las humanidades prácticamente ha desaparecido. Y luego ya sabe usted que también hay un empleo muy torticero de la historia, que se le ha dado muchas vueltas por intereses espurios políticos, que además es muy curioso porque, claro, es que luego hay veces que todo parece un gran chiste. Por ejemplo, tenemos el caso de México, que sabe que tanto el anterior presidente como la actual presidenta, López Obrador y la señora Sheinbaum, sobre todo López Obrador, él y su esposa hicieron una gran campaña en contra de España, entonces, pues para distraer de los problemas internos, como saben hacer muy bien estos políticos, ¿verdad? Y incluso llegaron a enviar conjuntamente una carta al rey de España porque tenía que pedir perdón por lo que había pasado hacía 500 años. Fíjense, sí, en España teníamos que pedir perdón a todos los que pasaron por España, godos, visigodos, cartagineses, romanos, los alabos, los suevos, los no sé qué, vamos, nos volveríamos locos. Pero ¿sabe lo que ha sucedido? Probablemente no. Resulta que la mujer de López Obrador, la que quería que pidiéramos perdón, se ha ido con su hijo a Madrid, a vivir a Madrid, porque su hijo va a empezar a estudiar en una universidad madrileña. Y no solamente eso, sino que ha pedido la nacionalidad española. Ya es el colmo. Y estando en México, precisamente por otras fuentes, me enteré de que dos hermanos de López Obrador también han pedido la nacionalidad española. Si es que no lo podemos evitar, eso está ahí. Y luego cuando la señora Sheinbaum llega a presidenta y se muestra más beligerante, siguiendo un poco la estela de López Obrador, al día siguiente nombra a un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sabe cómo se llama el jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas? Hernán Cortés. Es un chiste todo, por eso le digo que fíjese si podemos hacer cosas y dejarnos de todas esas, de verdad, esas directivas que son muchas veces cuestiones políticas. También le digo una cosa, fíjese, lo voy a trasladar a España. En España estamos pasando un momento político muy crítico. Si siguen un poco las noticias, un escándalo tras otro de corrupción, un gobierno que, como ya estoy retirando, puedo decirlo, que está sustentado por los nacionalismos separatistas. Es decir, los que quieren romper España son los que están manteniendo el gobierno vivo ahora mismo en el conjunto del país. ¿Qué sucede? Que esos que quieren romper España, evidentemente todo esto de la hispanidad, de que nos unamos, que hablemos en español, les pone los pelos de punta. Es más, ahora mismo han conseguido, los otros días han conseguido que el gobierno español acepte que cuando, por ejemplo, alguien desde Cataluña llame a cualquier otra parte de España, haya que atenderle en catalán. O sea, con lo cual una empresa que está en Albacete, en Cuenca o en Guadalajara, tiene que tener a una persona que hable catalán solamente por si le llama un catalán para atenderle en catalán según la nueva normativa. Es decir, es todo demencial. Y saben que además un español que lamentablemente casi está prohibido en algunas partes de España. Entonces, no somos el mejor ejemplo, evidentemente, para hablar de unidad, pero eso no significa que no lo vayamos a seguir haciendo de esta unión de todo el mundo hispano. Esa es la situación. Entonces, en algunas comunidades de España, todo lo que significó este hito histórico, una gesta increíble, en todos los sentidos, con sus luces y sus sombras, con sus partes positivas y negativas, como decía, en las escuelas se estudian en una o dos páginas como mucho. ¿Cómo se puede estudiar en 2 páginas lo que significó el encuentro, la creación, la consolidación, la expansión del imperio hispano en el que todos éramos hermanos? Entonces, ¿qué significa? Que hay una ignorancia supina de la historia. Y como la población ha caído en esa ignorancia intencionada por parte de los políticos, luego es muy fácilmente manejable. Y le pueden contar cualquier barbaridad porque como no tienen ninguna formación se lo van a creer a pies juntillas. Hombre, si se lo dice el presidente de su nación, ¿cómo no se lo van a creer? Aunque yo creo que queremos menos a los políticos, ¿no? Pero bueno, es que esa es la situación en la que estamos. Y por eso, a mí me gustaría primero que este libro, ojalá lo leyeran los políticos, que al final, para conseguir esta obra que es gigantesca, casi utópica, necesitamos el impulso político, pero luego también que se estudiara en los colegios, en las escuelas, que es fundamental, fundamental.
porque si no partimos precisamente de ese pasado, con todo lo que significó, no podemos ir al futuro. Si no conocemos quiénes fueron nuestros enemigos, no entendemos que hoy siguen siendo los mismos enemigos, más aparte de los otros que se unen. Porque efectivamente, como antes comentaba de modo magistral el coronel, aquí hubo una mano negra muy clara. Además de los criollos, que saben que lo que pretendían era tener ellos más poder, porque la gente del pueblo siguió luchando prácticamente hasta el final a favor de seguir todos unidos, porque sabían lo que se les venía encima, y de hecho, cuando cayó este imperio, lo pasaron muy mal a la gente humilde, le quitaron las tierras. Por darles el dato, en 1810, que es el momento de mayor expansión del imperio español, que llegábamos hasta Alaska, literalmente, en México, por darles el dato, el 60% de la población era indígena. El 60% de la población era indígena en 1810. 40 años más tarde ya solo quedaba el 30%. Hoy ya les he dicho que aproximadamente el 15%, unos 23 millones de personas. Es que hay que dar todos esos datos, cuando se hablan y se dicen barbaridades, ¿no? Por supuesto, ya no lo voy a contar en lugares como efectivamente cuando Estados Unidos se hace con California, estamos hablando de 1848, si la memoria no me falla, había 160.000 indígenas. 20 años más tarde solo quedaba el 10%, pues haber exterminado a todos. Estados Unidos, la última matanza intencionada de indígenas la hace en 1890, la última gran masacre de indígenas, Estados Unidos. Fíjese si podemos una vez más hablar de tantos temas. Ahora claro, si todo eso no lo conocemos, no entendemos que lo mismos que cuando fomentan esa independencia o estos movimientos independentistas, que por cierto, a Simón Bolívar le impiden crear la Gran Colombia, los mismos que le ayudan a romper con España. ¿Por qué? Porque quería hacerse con el control económico, con la emisión de la moneda. Y cuando Simón Bolívar se niega, cuando dice, bueno, pues vamos a dividir en las mayores partes, la mayor parte posible, ¿no? de países. ¿Qué es lo que consiguen? Y lo que han seguido, además, fomentando incluso las divisiones internas. Porque lo que hacen, ustedes que han estudiado historia lo saben perfectamente, lo que hicieron fue acabar, destruir la industria manufacturera que había en estos países para que todo se comprara ¿a dónde? A esa Inglaterra que estaba precisamente produciendo en masa a través de lo que le permitía la revolución industrial, la primera revolución industrial. Y lo que hacen además, la otra perversidad, es que prestaban dinero a estos países a los que habían destruido su economía para que todo se le comprara a ellos y así cerraban el círculo. Y tanto es así, como pongo en el libro, que hasta hace muy pocos años todavía ha habido países en América que han seguido pagando la deuda de hacía 200 años. Fíjese, sí, hay cosas que tenemos que entender para saber dónde estamos ahora mismo y quién se sigue aprovechando hoy de todos esos recursos. Lo decía, los de antes y los que se han unido a los nuevos, que creo que el ejemplo está perfectamente claro. Si mi coronel, si me doy demasiadas preguntas, usted me corta, que igual me extiendo. Vamos, pues creo que no sé si le he respondido bien. Muchas gracias. Por favor, a esos dos señores que están también de pie, o a la señora, y luego ya damos paso a los que están sentados. Perdónenme, pero creo que se merecen las personas que están de pie y los que están aquí. Aló. Bueno, coronel, bienvenido al Perú. Es un placer escucharlo. Súper lindo el mensaje que nos está dando. Y mi pregunta, yo soy Cristian Vidal, soy ingeniero industrial de la Universidad de San Marcos, la decana de América, que se comentó algo distinto. Bueno, eso ha tenido ahí tenemos una polémica. Lo ha aclarado en el libro, lo ha aclarado en el libro. Ahí tenemos una polémica, lo vemos después. Mi consulta sería, digamos, ¿cuál de los países hispanos, que somos tantos, hasta en África hay países hispanos, o cómo debería ser la forma en la que deberíamos unirnos? ¿Ya? Por ahí están saliendo grupos hispanitas en todos los países, por lógica. ¿Cómo deberíamos unirnos? Algunos dicen Estados Unidos hispanoamericanos, otros dicen, no, México tiene más hispanos, entonces México debería liderar el hispanismo, pero México está como está. Entonces, ¿cuál debería ser la manera en que deberíamos unirnos? Que quizás es usted con tanta lectura y este libro y otros libros nos podría dar quizás un lineamiento más cercano a eso, a lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, ahora que ha mencionado lo de África, hace también 2 o 3 días un joven guineano que se dedica también a la geopolítica me dijo, mi colega, ya que está usted en América, no se olvide de mencionar 100 millones de negros. Porque
porque efectivamente Guinea Ecuatorial es parte de nuestra hispanidad. Tanto, no solamente es que allí hablan perfectamente español, sino muchos guineanos que viven en España que hablan el español tan perfectamente como usted y como yo. Pero están también los saharauis, que no se nos olvide, que también hablan español. Es decir, tenemos una gran fortaleza en 3 continentes, porque Filipinas, aunque se ha perdido mucho, también siguen hablando español. Bueno, es verdad que se ha perdido, pero siguen hablando español. Pero fíjese, hoy todavía creo que esta misma tarde alguien en Twitter me ha puesto, un peruano, me imagino, evidentemente, me dice: ¿usted que habla de que la capital debe ser México, de esta nueva civilización hispana? No, la capital debe ser Cuzco. Dice, nos corresponde a Cuzco, literalmente así me dijo. Es verdad que cuando me preguntan esto es algo que surge desde España, a ver si lo que España pretende es liderar esta nueva organización del mundo hispano. En absoluto, lo pongo bien claro. Esto lo llevaba diciendo desde hacía mucho tiempo en mis libros y en mis intervenciones públicas, que la España simplemente debe acompañar en el proceso. Debe ser un país más, aportando su experiencia histórica, aportando su relación con África y con Europa, evidentemente, pero debe ser un país más, no debe liderar nada. Ahora mismo no estamos para liderar nada, con que nos lideráramos a nosotros mismos tendríamos bastante. Hombre, yo creo que ahora mismo, por extensión, estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados prácticamente, por población, 140 millones de personas, por pujanza, incluso hasta por tecnología. Creo que le corresponde a México ser la nueva capital. Pero a mí es muy curioso porque, así como le digo que en España esto es muy incipiente, yo he participado en varios congresos sobre hispanidad, recientemente este verano, a principios de agosto, uno en Coruña, pero el impulso principal está surgiendo de aquí, desde México hasta Argentina. Desde México hasta Argentina. Antes de entrar, un gran hispanista, el argentino, el Patricio Pons, me ha pedido que participe en su canal y que cuente un poco la experiencia, precisamente todo lo que he vivido durante este mes en América, que lo ha encantado. Pero tenemos en México a Zunzunegui, por ejemplo, que es una verdadera máquina, que explica muy bien toda la historia real de su país, y cuando dice eso, ¿dónde está el oro? Dice, en la Catedral de Puebla, si solo tienen que ver la imagen de la Catedral de Puebla, allí en México, ¿no? Allí está todo el oro, miren todo el oro que hay aquí, en estos maravillosos artesonados, en fin, todo lo que hay. Le quiero decir que el impulso está surgiendo de aquí. Recientemente, militares y civiles colombianos realizaron un congreso internacional sobre hispanidad en Cartagena de Indias. Me invitaron, no pude ir porque ya ve que siempre estoy viajando por algún sitio, y ahora esas mismas personas lo van a hacer en Medina del Campo, en España, dentro de unos días, que fue donde falleció Isabel la Católica. Aprovechando ese momento, creo que han recibido todo el apoyo por parte no solamente del Ayuntamiento de Medina del Campo, también por parte de las autoridades de Castilla y León. Van a llevar como a 40, 50 ponentes, la mayoría de América. El impulso ya está aquí. Y pues no hemos hablado de estos movimientos reunificacionistas que quieren volver a ser parte de España, que quieren volver a ser una comunidad autónoma de España, empezando evidentemente por Puerto Rico. Porque aquí en el libro cuento, además fíjese que lo que pongo aquí de Puerto Rico, las barbaridades que ha hecho Estados Unidos con Puerto Rico, está escrito por autores estadounidenses. Para que no haya ninguna duda de que si nosotros queremos atacar con este tema a Estados Unidos, ni muchísimo menos, por autores estadounidenses. Lo mismo que donde hay un auténtico genocidio, porque el genocidio es el exterminio sistemático de un pueblo de forma intencionada. Fue en Filipinas cuando se independiza de España. Una Filipinas que en realidad pasó a ser una colonia brutal de Estados Unidos que no consigue su auténtica independencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Y también lo pongo en el libro. Y he de reconocer que, ya lo digo, como yo me tuve que leer tantas cosas, yo no soy historiador, yo fui aprendiendo pasajes que yo no tenía ni la más remota idea, o tenía un conocimiento muy superficial, ¿no? Entonces, claro que eso, lo que yo pretendería es esa confederación, incluso más que una confederación, en la que, por cierto, se respeten, por supuestísimo, las particularidades y las idiosincrasias de cada uno de los países. Quiero decir que sí, el tipo de gobierno debe ser elegido democráticamente por los ciudadanos de ese país. Lo que no pretendo es crear una nueva, el proyecto ALBA, ¿se acuerdan ustedes de ese momento? De aquello de la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de Américas, en la que sí que había un componente homogeneizador en el sentido ideológico-político. Aquí, en absoluto. Cada país que precisamente tenga el modelo político de gobierno que elija democráticamente sus ciudadanos.
Pero eso no va a impedir, ni mucho menos, que por supuesto, que estemos todos unidos. A mí cuando me dicen, es que eso va a ser muy difícil de conseguir, pero vamos a ver. Pero si tenemos la Unión Europea, que somos el mayor desastre que hay, una torre de Babel. ¿Saben ustedes? Fíjense, mire, yo he dado muchas vueltas por el mundo, afortunadamente, me ha abierto mucho la mente, no sé si eso es para bien o para mal, pero he dado muchas vueltas y no hay nada que una más a las personas que el idioma. Cuando hablamos con otra persona, que nos está sucediendo a todos los que estamos aquí en esta sala, hablar ese idioma como lengua materna, no hay nada que nos una más. Para mí, por encima incluso de la religión, la cultura, la etnia, todo lo que usted quiera. ¿Saben ustedes cuántas lenguas oficiales hay ahora mismo en 27 países de la Unión Europea? 24. ¡24! Que hay que traducir todos los documentos a 24 idiomas, que cuando están hablando en el Parlamento Europeo hay que traducir todo lo que está diciendo una persona a 24 idiomas, porque cada uno habla en su propio idioma. 24 idiomas oficiales. Pero vamos, la Torre de Babel se queda pequeña comparado con esto. Cuando además incluso quieren, por motivos políticos, que algunos de los idiomas regionales que también se hablan en distintos lugares de Europa también sean oficiales. O sea, ya el colmo. Y cuando hablamos decimos, ¿aquí hay sistemas políticos diferentes? Sí, y en Europa también. Hoy no tiene nada que ver la Italia de la señora Meloni con la Hungría de Víctor Orbán, con la Polonia de Donald Tusk, o con la Eslovaquia de Robert Fico, o con la España del señor Sánchez. No tienen nada que ver. Y en cambio, teóricamente estamos unidos. Fíjese si nosotros tenemos todo a nuestro favor, precisamente para conseguir esa unión en tantísimos campos. No sé si hay más de... ¿Había una señora ahí que antes quería preguntar algo? Sí. Perdón. Vale, el señor, la señora, y luego ya damos paso a los caballeros o las señoras de aquí que están sentados. ¿Aló? Sí, se oye. Bueno, mire, muchísimas gracias por sus brillantes respuestas y su excelente presentación. Me llamo Evoros Ramírez Hinojosa y tengo una consulta. Tomando en consideración que los nuevos polos de poder mundial en el nuevo orden que se está configurando se encuentran estados-civilización, ¿no? Como los Estados Unidos, China, Rusia y la India, y tomando el hecho, ¿no?, de que Brasil es la mayor economía en América Latina y el país más poblado de América Latina, y es nuestro país vecino, ¿cómo usted entiende o cómo usted entiende el rol del Brasil en el espacio geopolítico de hispanidad que usted propone? Excelente pregunta. Mire, efectivamente, antes ha comentado el coronel que el libro tiene 8 apéndices. Es algo excepcional. Me costó un poco convencer a la editorial de poner 8 apéndices, porque nadie pone 8 apéndices en un libro, porque esto es una obra tan gigantesca, esta visión a la que queremos llegar. Evidentemente no podía ser solamente fruto de Pedro Baños, que no es nadie, ¿no? Y una de las personas que escribe estos 8 apéndices, que es una persona muy conocida en España, muy respetada, un intelectual del máximo nivel, es Álvaro Durante, él habla precisamente de ir más allá de la hispanidad y ir hacia también abarcar lo que es la lusofonía. Evidentemente, fíjese, estaríamos hablando ya no solamente de Brasil, donde además sabe que el portugués que se habla es mucho más comprensible para los hispanohablantes que el portugués que se habla en Portugal. Estaremos hablando de Brasil, de Portugal, estaremos hablando hasta de Timor-Este, de Angola, de Mozambique, de Santo Tomé y Príncipe. Es decir, estaríamos hablando de muchos lugares del mundo muy interesantes, que ahí sí que abarcaríamos, ya seríamos una fuerza total y absoluta. Pero fíjese, esto sería un segundo paso. Es decir, vamos a ir por partes. Primero vamos a unirnos a esta hispanidad y luego ya el segundo paso sería, si quieren, unir a este mundo lusófono. Evidentemente, ahí seríamos una potencia total. En el libro pongo una cosa muy curiosa, que hoy las élites brasileñas hablan todas español, porque como usted bien ha dicho, tienen que relacionarse con los países del entorno y por tanto tienen que hablar en español. Y además, como le decía, que les es relativamente sencillo. Pero pasó una cosa muy curiosa, hace un par de años, o año y medio, el gobierno brasileño quería que en todas las escuelas los niños aprendieran como segunda lengua casi materna el español, precisamente para poderse relacionar con este entorno, que como usted bien ha dicho, las relaciones son mayores, son grandes y van a ser mayores en el futuro, porque
fíjense en esta relación que hablamos Perú-Brasil a través influenciado por China. ¿Saben quién se negaron, que hicieron lo imposible para que esto no se llevara a cabo? Que yo no sé cómo cedió el gobierno brasileño. ¿Las embajadas de quién? De Francia y de Inglaterra, de Reino Unido. Evidentemente, son los que van a hacer para ponernos todas las zancadillas del mundo para que este proyecto no se lleve a cabo. Pero significa que nos vamos a rendir antes de empezar. Pues solo faltaría, y más siendo militares, ¿verdad, coronel? Mejor. Bueno, creo que queda la señora y ya le doy paso, por favor. Muy buenas noches, coronel. Estamos profundamente contentos con su visita en el país. Soy una fiel seguidora suya desde el programa Horizonte. Y quería preguntarle cuáles serían los riesgos de que no se logre esta unión, que no se consiga esta hispanidad tan maravillosa y tan utópica además, y de qué manera las tecnologías actuales, inteligencia artificial, digamos, o la digitalización podría ayudarnos a lograrlo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy interesante. Pues por cierto, hoy precisamente estaba hablando con Iker Jiménez, que estaba muy disgustado porque ha empezado ya el programa y no estaba yo allí, y le he dicho, pues Iker, que sepas que muchísimas personas me han dado recursos para ti, que tienes aquí muchos seguidores. En algunos países tienen problemas para verlo, porque en algunos países es complicado, lo hacen de una manera un poco dándole a través de internet. Y nada, pues ya le diré que aquí también en Perú, que también tiene muchos seguidores y seguidoras. Pues mira, efectivamente, problemas, por lo que estamos hablando, las grandes potencias que van a seguir poniéndonos todas las trabas posibles. Y además van a seguir intentándonos convencer a través de esas narrativas de, por ejemplo, que los españoles y los hispanos o los hispanoamericanos que somos diferentes, que no tenemos nada que ver. Que eso es uno también de sus grandes logros. Luego que entre los diferentes países que no hay nada que les una, es más, que hay cosas que les enfrentan. Porque muchos de esos enfrentamientos, no voy a citar ningún país, en lo que ya me contaban, un país en el que estuve, que tiene un problema fronterizo con un río que no sabe cómo repartir las aguas, es uno que dice que la navegación es suya, el otro dice que son problemas menores. Pues además, por ejemplo, si tuviéramos un sistema jurídico unificado, ya que las Naciones Unidas ha fracasado, la Corte Penal Internacional lo mismo, pues a lo mejor nosotros podríamos resolver nuestras cuitas judiciales de una manera unificada, con personas solventes procedentes de cada uno de los países, de jueces, que pudieran resolver las diatribas que hubiera entre algún país. Eso por un lado, eso hemos de tenerlo en cuenta. Y luego no olvidemos que las nuevas potencias tampoco les interesan. Ahora mismo hay muchos intereses de China, de India, de Rusia, de Turquía, que van penetrando de una manera silenciosa, pero que se van haciendo con el control depende de los países, se van haciendo con el control de infraestructuras importantes. Evidentemente esto no les interesa en absoluto. Y luego también pongo en el libro otros dos problemas internos nuestros. Por un lado son los nacionalismos separatistas, en el caso de España creo que ya lo he comentado, no quiero aguantar más para no echarme aquí a llorar. Y luego hay otra parte que es lo que es los indigenismos. Fíjese, todo lo que pongamos ismo a mí me preocupa mucho. Lo mismo que estos nacionalismos. Que hay que proteger las culturas indígenas sin la menor duda. Sin la menor duda. Lo mismo que en España hay que proteger las distintas lenguas, hay que mantenerlas para que se perpetúen a la eternidad. Y lo mismo que hasta ahora a esos indígenas se les ha mantenido aquí, sus lenguas se les ha garantizado su existencia, solo faltaría, hay que potenciarlo al máximo. Pero ojo, porque esto es muy fácilmente manipulable para crear problemas de disensión interna dentro de los países que impidan precisamente esa unidad, ya dentro del país y evidentemente la unidad entre países. Eso es lo que a mí me preocupa, que pueda haber alguien que esté fomentando desde el exterior esta exacerbación del concepto indígena, porque esto no nos ayudaría en absoluto para ir en ese buen camino. ¿Que hay que proteger las diversidades? Sí, pero para conseguir que las diversidades se conviertan en riqueza, no en motivo de enfrentamiento y de división, como a alguien le puede interesar. Y esto imagino que obviamente los servicios de inteligencia de los distintos países están pendientes, están alertados. Pero fíjese, yo además soy un defensor total, lo voy a contar. Cuando estuve ahora en México, un día que pasaba, nada más, iba a estar una tarde nada más en Ciudad de México, y unos alumnos míos me propusieron que diera una conferencia. Los que estaban sentados en la mesa conmigo eran dirigentes indígenas. Dirigentes indígenas, además el de la izquierda, una persona que me cayó fantásticamente bien. Había allí muchos otros dirigentes indígenas,
y que además me contaron cosas terribles, terribles, terribles de esos millones de personas que antes les decía, en muchos casos no tienen ningún derecho en México, viven casi en semiesclavitud, les están quitando las tierras y se le están quedando con ellas las grandes corporaciones, prácticamente no les pagan por trabajar el campo y evidentemente yo les mostré todo mi apoyo absoluto y además dije, como estoy haciendo aquí ahora mismo, que eso lo difundiría allí donde fuera, precisamente porque es inaceptable que en un país que presuma de democracia tener a una parte importante de la población en ese estado de prácticamente semiesclavitud. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Bueno, ya pasamos aquí. Te grabo lo que responde. No, Ahí, sí, man. ahí. Full Batman. Ya, ¿cómo está mi coronel? Muy buenas tardes acá, buenas noches. Alejandro Vázquez Aguilar del Centro de Estudios Crisolistas. Quisiera hacerle en realidad tengo muchas preguntas, pero voy a ir por una. Sí. En este contexto, justamente, que había hablado también aquí con el coronel Juan Carlos Liendo, se hablaba, ¿no?, de justamente una ideología que fue combatida en Perú y todo eso. Sin embargo, actualmente se encuentra en pugna, ¿no?, por el poder acá en América del Sur, otra ideología que también busca tener el dominio de cierta influencia de los países. Sin embargo, esta ideología es bastante, podríamos decirle, anglófila, es bastante anglófila. Estoy hablando del libertarismo, así que quisiera preguntarle su opinión de cómo es que podría esta geohispanidad combatir esta quinta columna libertaria, ¿no? Libertaria, sí. Es una pregunta que no es fácil de responder porque ya sabe que el liberalismo tiene dos corrientes, hay una económica y otra ideológica, ¿no? No sé si se refiere, o hay una combinación también de ambas, no sé si se refiere a eso. Pero fíjese, hay algo muy importante que también lo ha apuntado antes en esta magnífica presentación que nos ha hecho el coronel. Es que nosotros tenemos un pasado cristiano católico del que tampoco podemos escapar, porque seamos o no seamos ahora mismo creyentes, vayamos o no vayamos a misa, más o menos practicantes, eso lo tenemos en nuestros genes, y eso nos diferencia de ese otro mundo protestante en el que la mentalidad es muy diferente, porque miren, piensen que a nosotros es nuestra historia, nuestra religión, nuestra lengua, nos ha conformado nuestra mente. Y tenemos unos principios que para nosotros son básicos, como por ejemplo puede ser el significado de la familia, que les puedo garantizar que no existe. Les voy a contar tantas anécdotas, no me da tiempo, de cosas que me han pasado, que no existen en otras partes del mundo. O por ejemplo, el significado, a pesar de todas las desigualdades e injusticias sociales que sigue habiendo en prácticamente toda América, lo que es la protección del débil, del desprotegido, del vulnerable. Saben ustedes que en ese concepto protestante, luterano, calvinista, el que está tocado por la mano de Dios es el rico. Y el pobre poco menos que no pasa nada porque se le explote, ¿no? Porque Dios le ha abandonado, ¿no? Entonces, fíjese, nosotros estamos en dirección completamente contraria. Y por tanto creo que al margen del sistema político que rige en cada momento, incluso aunque se crea firmemente en que solamente tengan derecho a triunfar las personas que se esfuerzan, que trabajan, creo que hay algo que nunca debemos perder y que seguro que nosotros no vamos a perder como hispanos, que es la conciencia social, que significa acordarnos siempre de los que lo pasan mal, de los enfermos y de los que sufren. Gracias. Hola, coronel, buenas noches. Bienvenido a Perú, bienvenido a Lima. Nos saluda Renzo Chiri, abogado, profesor de Derecho de Integración, profesor de Derecho de Integración Público y además entusiasta seguidor del canal del coronel. Mi pregunta es muy concreta porque sé que el tiempo apremia. Usted ha dicho varias cosas que efectivamente son verdades históricas. Este sentimiento de hispanidad ha sido sistemáticamente atacado, primero por el Imperio Británico en varias ocasiones. Además, hay que decirlo, no se dice mucho porque no es popular, pero el Imperio Británico es el primer narcoestado del mundo, ¿no? Hay que recordarlo. Nosotros tenemos que pensar dónde están los paraísos fiscales. Así es. Pero no solo el Imperio Británico, ¿no? También el Imperio Francés. Hay que recordar que con Napoleón III
Francia invade ya una México Si me independiente. permite, Napoleón restauró la esclavitud. Que es un pasaje que no es muy conocido. Pero hay un tercer personaje que atentó contra este proyecto de hispanidad, y es un español, que es Fernando VII. ¿No? Si Fernando VII hubiese firmado, hubiese hecho suya la Constitución de Cádiz en 1812, probablemente hoy no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? Probablemente el reino de España, seríamos hoy españoles americanos, y sería hoy la realidad. Me gustaría conocer un poco su visión, su interpretación, su evaluación del papel histórico de Fernando VII en la realidad que el día de hoy vivimos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Efectivamente, no olvidemos que en esa Constitución de 1812 había diputados americanos. El presidente fue peruano. Es que éramos, el problema además es que éramos todos iguales, todos iguales. Dice que aquí hay quien dice que desde que pasamos de los Austrias a los Borbones, España ya nunca fue lo mismo, ¿no? Es verdad que es más que cuestionable la postura de ese rey, pero como otros Borbones que también hicieron... Es que en España llevamos mucho tiempo sin verdaderos líderes que piensen precisamente en toda esta dinámica favorecedora de lo que significa la hispanidad. Y es más, cuando alguna vez se ha intentado hacer, se ha tergiversado completamente. Por ejemplo, es la simbología de la portada, los colores, el rojo y el blanco, que no es por azar ni mucho menos. Estamos simbolizando la bandera de Borgoña, que hay quien cree, y lo dice firmemente además, convencido, y sale en televisión diciendo que esa es una bandera franquista, o sea, que poco menos que la había inventado Franco, ¿no? Cuando la primera vez que se utiliza esta bandera, que saben que viene del matrimonio de Juana de Castilla, más llamada Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que estamos hablando, si mal no recuerdo, del año 1496, y la primera vez que se utiliza esta bandera es en la batalla de Pavía, en el año 1525. Y se estuvo empleando esta bandera hasta el año 1843, que se cambió porque se confundían los buques cuando no soplaba el viento y se quedaba la bandera pegada al mástil con la bandera inglesa y se cañoneaban entre ellos. Y se cambió por la bandera roja y gualda. Pero fíjese, una vez más, pero todo eso es que se ha tergiversado todo tanto, toda la historia, se ha farseado, y luego es verdad que una vez más no hemos tenido buenos dirigentes, y buenos dirigentes que desde el primer momento se enfrentaran con solidez a la leyenda negra. Esa leyenda negra que empieza en Italia, que la continúa Guillermo Dorans, evidentemente, por sus propios intereses, ayudado siempre por los ingleses, que son los que luego magnifican la leyenda negra, y tristemente, como pongo en el libro, y nos sigue pasando hoy, por muchos traidores de la hispanidad que se pasaron al otro bando, representados principalmente por la figura de Antonio Pérez, y tristemente sigue habiendo muchos Antonio Pérez. Así que evidentemente nos siguen faltando buenos líderes, es que nos faltan líderes, pero claro, es que fíjese, ¿qué líderes tenemos ahora mismo? Piensen ustedes, en Francia, o sea en España, en Europa. Pero si tenemos en Francia Macron, que en la última encuesta le da un 16% de popularidad, Merz, el canciller alemán, que anda por el 20%. Cuando resulta que nos guste o no nos guste, los líderes de los países que nos van a comer la merienda tienen una popularidad superior al 80% y en algunos casos superior al 90%. Aquí una de las claves de todo es de volver a encontrar un liderazgo que efectivamente nos guíe y que te apetezca seguir, que es lo que significa verdaderamente un líder carismático que sea capaz de aglutinar toda esta civilización que formamos los hispanos. Tenemos para una pregunta más, porque si no, yo no necesito un libro para las firmas. Bueno, intentaré ser más breve, que el problema es mío. Pido perdón por ello. Gracias. Felicitar al coronel por tan excelente libro. He leído todos sus libros de política y también sigo su canal. Rápidamente, ¿no? Usted en su libro toca un poco, digamos, el mundo prehispánico, ¿no? Aquí en América Latina, ¿no? La visión que tenemos, por ejemplo, los peruanos de nuestra historia, ¿no? Incluye culturas caral, incluye Nazca, Mochica, Chan, bueno, los incas y Machu Picchu, que es una de las 7 maravillas modernas, ¿no? Entonces, cuando uno lee el libro, eso es un poco chocante, ¿no? Como que si España hubiese hecho todo aquí, ¿no? Y creo que eso es, tal vez debería aportar un poco más, ¿no? De que aquí, cuando vinieron los españoles, encontraron una civilización, ¿no? Por eso se casaron con princesas, ¿no? Respetaron
a la élite pequeña hasta Tupac Amaru, ¿no? Entonces creo que eso es tal vez una reflexión. Totalmente. Muy interesante. Mire, pues hay otras ediciones, lo tendré en cuenta para ampliar. Que además sabe que efectivamente títulos nobiliarios que se han mantenido hasta hoy. Bueno, está todavía el conde de Montezuma por ahí por España dando vueltas, ¿no? Es decir, que se han mantenido todavía hasta hoy. Y efectivamente, y aquí exactamente igual. Es más, le podría dar datos exactos de cómo estamos hablando allá sobre los años 1600, de cómo las provisiones que hay para dar esos títulos para que se mantenga la perpetuidad de todos estos nobles, de los que venían de los antiguos nobles incas, por supuestísimo. Tiene usted toda la razón del mundo. Mire, hoy es que no está aquí el conductor para que, bueno, yo sé que me van a creer con lo que les diga, porque dentro del vehículo pues me escribe un amigo español y que quiere hablar conmigo y mira, no puedo, que estoy en Perú, y me dice, esta es una persona que ha viajado muchísimo por todo el mundo, me dice, qué suerte tienes, mira que he dado vueltas por todo el mundo y para mí es el país más maravilloso que existe. Con eso lo digo todo. Ustedes creen que tienen una riqueza cultural que quién no desea venir aquí. Yo el primero. Es la primera vez que estoy aquí en Perú y estoy deseando ya porque todo lo que me han contado, empezado con el Coronel, de ir a Cuzco, de ir a Machu Picchu, en fin. Además, mire, a mí siempre me gustó mucho todo esto de la arqueología desde niño. Yo tengo libros muy antiguos, de eso de cuando era niño, de hace más de 50 años, que los tengo en casa precisamente, que ya me leía todo lo de aquí, lo de la cultura ancestral maravillosa que tienen ustedes. Y es más, mañana espero a ver si tengo suerte y me acerco a ver, aunque sea una pirámide que me han dicho que aquí relativamente cerquita, porque no me lo puedo perder bajo ningún concepto. O espero perder el vuelo, pero es que eso no me lo quiero perder, porque a mí, evidentemente, su cultura me atrae enormemente. Pero tendré en cuenta su consejo y tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias. Buenas noches. Soy Jorge González Bolaños. Ustedes hablan con mis saludos a ambos coroneles por la autoría del libro y por los comentarios. A mediados del siglo XVIII, dos emisarios de la corona española llegaron a Sudamérica con la tarea de conocer cómo se administraban los gobiernos de ultramar. Los marinos Jorge Juan y Alberto Ulloa, autores de las famosas Noticias Secretas. Se conocieron luego en Londres, 50 años después, y fue uno de los gérmenes de los movimientos separatistas o de las guerras secesionistas. Hoy en día hablamos de usar la palabra utopía, yo pienso más en distopías, porque lo malo lo hacemos bien y lo bueno lo hacemos mal, ¿no? Una alianza con México me resultaría aterrador. El nivel de gobierno, de criminalidad, no pienso yo en una geohispanidad posible, quizás sí en una cosmolatinidad, porque el Imperio Español tenía como misión una misión religiosa, el catejón, eso lo explica Carl Schmitt, ¿no? Era una tarea básicamente religiosa y luego política que fue luego distorsionada. Y creo que ese comentario que hizo Coronel Bien y usted también sobre la controversia de Valle del Lícito tiene que ver con la naturaleza de todos nosotros, más que consumidores, seres humanos, más que un número, ciudadanía, más que ciudadanía, ciudadanato, es decir, valores, condiciones. Termino con una frase de Winston Churchill, que seguramente no va a ser bien recibido aquí, pero él señalaba que entre los Estados Unidos e Inglaterra había muchos lazos históricos, pero que estaban divididos por el idioma, a diferencia de lo que ustedes plantean, ¿no? El inglés americano y el inglés británico. Pues mire, no solamente no están divididos, sino que tenemos que ver ahora mismo lo que ha representado ahora mismo la visita de Donald Trump, en la que Donald Trump ha mostrado una verdad que es el emperador de Europa, ¿no? Porque iba incluso por delante del rey británico. ¿Cómo hace Donald Trump? Que lo ha hecho con la Unión Europea, no lo hace de manera constante. Mire, usted dice que, por ejemplo, que le asustaría una alianza con México por la criminalidad que ahí existe. Yo le voy a contar un dato que probablemente a lo mejor usted desconozca, igual si lo conoce. En Francia, hoy hay ciudades donde los niveles de criminalidad son muy superiores al peor país de América, Estados Unidos. Es decir, que muchas veces hay que conocer la realidad de los países, evidentemente, ¿no? Y claro que todo se puede superar. Hay que tener en cuenta que ha habido también gobiernos muy nefastos, lo que estamos hablando, uno de los problemas precisamente que nos comentamos con el coronel. Hoy la delincuencia es transnacional, no se puede luchar de manera independiente, ni siquiera bilateral. Esto tiene que ser algo totalmente unificado, porque estamos hablando del tráfico de personas, estamos hablando del tráfico de drogas, estamos hablando del tráfico de esa minería ilegal, estamos hablando del tráfico de madera ilegal, estamos hablando de muchos tráficos que generan muchos miles de millones de ganancia
que son acabar en esos paraísos fiscales que antes comentábamos, y por tanto hay que tender a algo unificado. ¿Por qué no crear una Hispanopol? Cuando resulta que buena parte sabe usted que buena parte del tránsito de la droga que procede de América, de los países productores, va al Golfo de Guinea, del Golfo de Guinea sube a algunos de estos países que se ha desestructurado en el norte de África, y de ahí pasan a España, donde nos hemos convertido en un gran consumidor de todo tipo de drogas, pero de ahí se distribuye en otras partes de Europa. Es verdad que también tiene otros trayectos a otros lugares donde se mueven muchos contenedores, es muy difícil hacer un control exhaustivo, pero mucho pasa por España. ¿Por qué no estrechar esos lazos, por ejemplo, dentro del mundo de la inteligencia? Es verdad que, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia de España tiene representantes, no en todos los países, en algunos países, en sus servicios de inteligencia, pero una vez más eso se hace de una manera más bien bilateral, no hay una coordinación absoluta, y se podría extremar muchísimo más esa coordinación. Se pueden hacer muchas cosas para precisamente el acabar con, que no va a ser fácil, ni mucho menos, especialmente tiene una parte de distopía, pero piense usted que incluso las utopías o las distopías, cuando tenemos una visión, nos ayudan a caminar. Lo que no podemos es rendirnos. Como decía el coronel, esto es un poco de rebeldía, un poco de ser algo lo que queremos construir, ¿no? Pero claro, si el mundo no se ha hecho con los conformistas, sino precisamente con los que tenemos unas ideas un tanto revolucionarias, ¿no? Y claro que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo le decía, ¿por qué no una corte penal hispana en la que hubiera jueces incorruptibles de todos los países que juzgaran los casos importantes de cada uno de los países? Empezando por España, que lo vendría también muy bien, ¿no? Ya digo, yo no oculto nada, ni pretendo ponerme aquí de campeón de nada, porque estamos ahora mismo más bien en la cola de todo lo demás. Pero por eso le quiero decir que se pueden hacer muchas cosas. Lo que no podemos es ya rendirnos de antemano. Es lo que les gustaría a muchos, que nos rindiéramos, siguiéramos divididos, enfrentados, que eso, como usted dice, que se considera diferente el peruano del mexicano, cuando precisamente una de las cosas que se consiguió en este encuentro, que era que culturas que no se conocían, porque evidentemente los aztecas no conocían a los incas, y eso se consiguió a través del Camino Real, en el que había ese flujo, ese movimiento constante de personas y de mercancías. Si no nos hubieran conocido, hubieran pasado siglos y probablemente hubieran seguido en la misma situación, conociéndose poco menos que de un valle a otro valle, y no pasaban de ahí, ¿no? Entonces, fíjese si le pueden hacer muchas cosas. Que efectivamente, que tiene un componente de utopía, sí, pero no olvidemos, las utopías nos ayudan a caminar. Muchas gracias. Tenemos que terminar para dar paso a las firmas en la librería.